Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla acerca de sistemas de respuesta rápida. Mi nombre es Alejandro Leguea, soy médico especialista en terapia intensiva con maestría en gestión de seguridad del paciente y calidad de la atención. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la manera en la que funcionan los sistemas de emergencia en los hospitales hoy en día y el área de oportunidad que se tiene para poder generar un cambio. El proyecto se denomina Sistema de Respuesta Rápida y el objetivo es decir, no más código azul. Esto quiere decir que el paro cardíaco que se presenta dentro de los hospitales es algo que puede ser prevenible. Y esto es algo que se conoce desde hace varios años. Los primeros estudios que se empezaron a diseñar que se realizaron en Australia, 1990-2002. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Bien, pues en Australia los investigadores comenzaron a realizar análisis de los expedientes de todos los pacientes que fallecieron durante su estancia en el hospital. Y es que algo que en ocasiones llega a ocurrir es que acuden pacientes con diagnósticos ya realizados y que acuden a hospitalizarse de manera electiva, que entran caminando al hospital, pero durante su estancia llegan a presentar complicaciones. Y esas complicaciones en ocasiones llegan a comprometer su vida y en ocasiones el paciente llega incluso a fallecer cuando entró caminando. En estas investigaciones el resultado fue que este deterioro, este paro cardíaco, la muerte de ese paciente, no fue algo que haya ocurrido de un momento a otro. Fue un deterioro que se comenzó a presentar de manera progresiva y que el tiempo que transcurrió fue de 6 a 24 horas. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que no se cuenta con un sistema que permita identificar a estos pacientes que comienzan a presentar deterioro y hasta que el paciente se pone evidentemente grave y muy crítico es cuando se comienza a actuar, pero en ocasiones ya es demasiado tarde y el resultado es inevitable, que es la muerte del paciente. Y esto es resultado de un ciclo fútil que se sufre en varios sistemas hospitalarios. El registro de signos vitales es algo que no ha cambiado desde hace más de 30 años. Tenemos la rutina de que el personal de enfermería tiene que acudir y realizar el registro de signos vitales y la indicación se deja de que deben de reportarlo cada 8 horas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una enfermera comienza a ver que haya anormalidades en los signos vitales? Pues lo reporta con la primera persona que tiene a la mano, que puede ser un médico en formación, un interno o un residente o el médico que se encuentra a cargo de hospitalización general. Y entonces el médico dice, muy bien, vamos a arreglarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer alguna intervención, vamos a vigilar cómo es que responde. Si disminuyó su oxigenación, pues vamos a ponerle una mascarilla de oxígeno. Si disminuyó su presión arterial, pues vamos a pasarle una carga de líquidos. Si tiene alguna arritmia, pues vamos a ver si con algún medicamento se puede controlar. Y nuevamente pasan horas y la enfermera vuelve a revisar y se da cuenta que el paciente no está mejor, está igual o en ocasiones está peor. ¿Y qué es lo que dice? Pues nuevamente le dice, oiga, doctor, lo que usted me indicó como que no está funcionando, entonces el paciente lo veo más grave, creo que se está complicando. Y entonces el médico en formación, interno o residente, le avisa al médico tratante, al médico que se encuentra a cargo del paciente. Pero imaginen esto, resulta que es un paciente que ingresó al hospital por una fractura de cadera y su médico tratante es un traumatólogo. El médico traumatólogo no es experto en atender pacientes graves, así como yo no soy experto en reparar fracturas de fémur o de cadera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces el médico especialista dice, bueno, pues de lo que me acuerdo, pues tal vez entonces pásale otra carga de líquidos, ponle más oxígeno y vuelve a hacer intervenciones que redundan y dilatan el tiempo en el que el paciente va a recibir atención. Después de que pasan horas en este ciclo fútil, a mí me ha tocado ver pacientes que han estado en este ciclo fútil 6, 24 o hasta 36 horas.
El tiempo en el que tardan hasta que dicen, ¿sabes qué? Mejor sí, llámale a alguien que sea especialista en atender pacientes graves. Y en el momento en el que el especialista acude a valorar al paciente, pues dependerá del tiempo que ha transcurrido, si ese paciente es recuperable o si no es recuperable y pues va a fallecer. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? La diferencia entre un equipo de respuesta rápida y el tema que vamos a abordar ahorita, que es un sistema de respuesta rápida, quiere decir que debemos de reorganizar la infraestructura que se tiene en los hospitales. Debemos de reconsiderar el concepto de la emergencia. Estoy seguro que todos aquí presentes han visto alguna vez alguna película o serie médica en la cual en el momento en el que se presenta una emergencia como un paro cardíaco, se activa un código y todos corren y le dan compresiones en el pecho y le dan una descarga eléctrica, es decir, una desfibrilación, y todo el mundo con la adrenalina, etcétera. Eso es lo que ocurre cuando el paciente se encuentra evidentemente grave o en un paro cardíaco. Pero esa no es la emergencia. Esa no es la única emergencia que se presenta en los hospitales. Existen pacientes que se encuentran muy graves, en estado de choque y que se encuentran completamente asintomáticos. He tenido pacientes muy graves con falla orgánica múltiple con quienes podría estar platicando tomando un café. Y el paciente tiene presión arterial de 80-40, su saturación de oxígeno está en 85, su frecuencia cardíaca está en 110, sus laboratorios tienen muchas anormalidades. Y cuando le pregunto al paciente ¿cómo te sientes?, me dice, me siento bien, doctor, no tengo nada. Y resulta que el paciente está en estado de choque, en un choque séptico con una falla orgánica múltiple. Y si no se atiende en ese momento, va a fallecer. Ese es el objetivo de reconsiderar el concepto de la emergencia. No hay que esperar hasta que el paciente esté a punto de fallecer o que haya caído en paro cardíaco para activar un código. En el momento en el que el paciente comience a presentar datos clínicos de deterioro, es ahí cuando se debe actuar para poder evitar una catástrofe. El objetivo es romper este ciclo fútil. En el momento en el que el personal de enfermería o cualquier persona que se encuentre en el hospital detecte alguna alteración, particularmente en los signos vitales del paciente, en vez de pasar por este ciclo fútil que puede tardar horas, vamos a romper todo este ciclo y vámonos directo a activar un código de emergencia que permita el abordaje de personal especializado que pueda redirigir el tratamiento del paciente para poder salvarle la vida. Los hospitales en los que se ha llevado a cabo este proyecto, principalmente pues países como Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, los resultados que han demostrado es que incluso se ha logrado disminuir los ingresos a terapia intensiva. Por supuesto que se ha logrado disminuir la incidencia de paro cardíaco. Esto quiere decir que mejora la calidad de la atención y la seguridad del paciente y es algo que se debe de atender de manera urgente. ¿Cómo funciona este sistema? Hablamos de que es un sistema, quiere decir que involucra a todos. Los cuadritos verdes van a ser los comités de calidad, principalmente compuestos por el personal directivo del hospital y los jefes de servicio, quienes van a definir cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar para vocear un código de emergencia, quién va a acudir a atender al paciente, cuáles son los insumos que se necesitan, cuál es el sistema de monitoreo o de registro de signos vitales que vamos a utilizar. Una vez hecho eso, el objetivo es detectar el deterioro clínico, activar un código de emergencia que permita que se desencadene una respuesta con un equipo especializado que se encargará de tomar decisiones para poder evitar que el paciente continúe deteriorándose y el resultado sea fatal. ¿Cuáles son los criterios de que el paciente se está deteriorando? Porque muchas veces no los conocemos. Yo me he encontrado con notas médicas de médicos de otras especialidades donde ponen signos vitales, presión arterial 80/40 y el paciente está evolucionando favorablemente y no pasa nada, y esa nota es de hace 2 días y ahora estoy atendiendo a un paciente que está a punto de morir. Entonces debemos de dar a conocer estos criterios de deterioro para poder desencadenar toda esta respuesta. Este es un ejemplo de criterios de deterioro clínico, que quiere decir que deben avisar si tienen alteraciones en la frecuencia cardíaca, menor a 40, mayor a 130, dificultad respiratoria,
una saturación de oxígeno menor a 92%, alteraciones en la frecuencia respiratoria, en la presión arterial, en el gasto urinario, y se pueden agregar también datos como dolor torácico o hemorragia. Existen distintos sistemas y distintos criterios para detectar el deterioro clínico. También existen escalas de gravedad. Hoy en día existen alrededor de 33 escalas utilizadas para detectar el deterioro clínico. De todas las que he estudiado, de las que he conocido, la que mejor resultado ha tenido es la escala de advertencia temprana NEWS2, que es una escala diseñada en el Reino Unido. Esta escala se diseñó en el año 2011 con una base de datos de cerca de 73,000 pacientes y pues las tomas de signos vitales de cada uno de ellos. ¿Y cuál es la propuesta en este sentido? Hacer el registro de signos vitales y vamos a identificar en qué rubro entra cada uno de ellos. 0 es la normalidad, pero si el signo vital, por ejemplo la frecuencia cardíaca, comienza a incrementarse, entonces va a caer en una alarma, como una frecuencia cardíaca de 131. O si la presión arterial comienza a disminuir, entonces también caerá en una alarma como tensión arterial sistólica menor a 90. Lo interesante es que esta escala toma en cuenta cada uno de los signos vitales, al final se hace una sumatoria y dependiendo del nivel que tenga el paciente de esta escala, es el nivel de alarma que se va a desencadenar. Bien puede ser que el paciente se encuentre estable y sigamos trabajando con normalidad, o que se desencadene una alarma moderada, que quiere decir que alguien acuda a valorar al paciente y reporten cómo evoluciona en la siguiente hora, o bien que acuda de inmediato el personal especializado para identificar cuál es el problema que se está presentando. ¿Cuál es la ventaja de utilizar escalas? Vamos a poner la diferencia entre utilizar un sistema manual de registro de signos vitales versus un sistema automatizado. El sistema manual es la forma en la que pues, se está trabajando en la mayor parte de los hospitales, ¿no? Miles de papeles. Y tenemos al personal de enfermería que a mí, cuando me toca valorar pacientes con deterioro en hospitalización general, me siento detective, porque voy y reviso el expediente y me doy cuenta que enfermería registró los signos vitales de manera manual y también omitió darse cuenta que el paciente se estaba complicando. Y entonces desde las 8 de la mañana registró presión arterial de 70/30. Y toda la mañana vio el registro de que el paciente estuvo en malas condiciones, pero nunca se desencadenó una alarma. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema automatizado? Vamos a romper este ciclo fútil utilizando un sistema de alarma. Actualmente en México existen opciones para poder automatizar un sistema de advertencia temprana y un sistema de respuesta rápida que permita mejorar la calidad de la atención y detectar al paciente que está presentando deterioro clínico. Este es el caso de la plataforma Intramed RR, que es una base de datos en la cual se hace un registro de los signos vitales y de manera automatizada se genera el score de la escala de advertencia temprana que tiene el paciente. Dependiendo del resultado, se lanzará una alerta automatizada que llegará al celular del médico responsable y del personal que sea parte del equipo de respuesta rápida para de inmediato acudir y valorar al paciente. Lo interesante es que también vamos a tener una pantalla en la que vamos a tener el registro de todos los pacientes que se encuentran en el hospital. He tenido la oportunidad de preguntarle a directores de hospitales, ¿cómo está su hospital en este momento? Pues me reportaron que tenía alrededor de 40 pacientes hace rato. ¿Y cómo están ellos? ¿Todos están recibiendo una buena atención? Pues lo único que nos queda es la fe de que ojalá los estén atendiendo bien y ojalá que le haya tocado una persona perspicaz que se dé cuenta de que el paciente se está complicando. Sin embargo, al utilizar una herramienta como esta, el director puede decirme, dame un minuto, voy a revisar mi censo. Sí, tengo 40 pacientes hospitalizados, 30 de ellos están en color verde, 10 de ellos están en amarillo y tenemos otros 10 que están en rojo, pero los cuales por supuesto ya los están atendiendo y es probable que alguno de ellos vaya a pasar a terapia intensiva. Entonces tenemos la prioridad de sobre qué pacientes tenemos que poner más atención porque son más frágiles y tienen mayor posibilidad de complicarse y de fallecer.
Esta es la cadena de supervivencia que estamos utilizando al implementar este proyecto. Estamos revisando a todos los pacientes y tenemos un sistema que nos permite reconocer cuando el paciente se comienza a deteriorar. Además, se genera un reporte de manera automatizada que va a permitir que acuda personal especializado para atender al paciente y repetir este ciclo de manera continua. Todos los pacientes van a tener una vigilancia estrecha y no se va a permitir que ninguno se mantenga en el área de hospitalización general cuando esté presentando datos clínicos de deterioro. Existen otros dispositivos. Este es un dispositivo que está manejando también el grupo, que es un dispositivo que permite la vigilancia de los signos vitales de manera remota, cada uno de ellos certificado por la FDA, y podemos revisar temperatura, podemos revisar frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, cada uno de ellos, de manera que en cuanto la enfermera coloca este dispositivo al paciente, los signos vitales de manera automatizada se van a una nube en la cual a través de una escala y un algoritmo se va a realizar una interpretación y va a desencadenar una alerta cuando haya un paciente que lo amerite. Este es un dispositivo novedoso. Esto es lo que necesitamos en los hospitales. Repito, la forma de realizar la toma de los signos vitales no ha cambiado desde hace más de 30 años. La dinámica de la enfermera entrando a la habitación con un carrito, con un monitor para tomarle la presión arterial o con un baumanómetro manual, es algo que la tecnología el día de hoy nos está permitiendo cambiar, en el cual incluso este dispositivo también permite que a través de colocar los pulgares en esta zona nos dé un ritmo cardíaco, y entonces en cada pase de visita podemos incluso realizar una telemetría del paciente para ver que su ritmo cardíaco no tenga alteraciones. Entonces, es un área de oportunidad que debe ser atendida para poder identificar a los pacientes que pueden fallecer durante su estancia en el hospital. Se ha comprobado que el retraso en la respuesta del tratamiento de los pacientes que presentan deterioro en los hospitales se asocia a mayor mortalidad. Y lo triste es que a veces ocurren estas historias en hospitales que cuentan con todos los recursos para resolver la complicación de un paciente que se encuentra grave. Pero el problema es que como no se desencadenó una respuesta, no se identificó el problema, pues muchas veces no se tiene la oportunidad de darle el tratamiento al paciente. Una vez detectado el deterioro utilizando cualquiera de estos dispositivos, cada uno de los hospitales deberá definir cómo es que va a estructurar a su equipo de respuesta, que puede ser liderado por un médico especialista, puede ser liderado por un médico general que tenga entrenamiento en códigos de respuesta rápida, puede ser también liderado por el personal de enfermería que tenga entrenamiento en códigos de respuesta rápida, y esto es lo que nos va a permitir complementar el sistema de alerta temprana, en el cual a través de un algoritmo nosotros podemos decidir qué es lo que se va a hacer de acuerdo al nivel de atención y generar la prioridad al paciente que lo amerite de acuerdo al grado de deterioro que esté teniendo, pero no se va a permitir que el paciente se mantenga complicado en el área de hospitalización general. La cadena de supervivencia es interesante. Esta nos lo propone Gary Smith en un artículo que publicó en el 2010, donde nos dice lo primero es educar, y por eso es importante que el primer eslabón de la educación sea que existe este proyecto de sistema de respuesta rápida y que es algo que debe ser indispensable en cada uno de los hospitales. Incluso me parece que este debe ser un requisito en un futuro para que un hospital pueda ser certificado por con cualquier reconocimiento. Una vez que educamos al personal y les damos a conocer los datos clínicos de deterioro o el dispositivo que van a utilizar para monitorear al paciente, pues vamos a comenzar a utilizarlo. Vamos a colocar el dispositivo en el paciente para reconocer, pedir ayuda cuando sea necesario y responder. ¿Cuál es la trascendencia de esta implementación de un proyecto de sistema de respuesta rápida? Esta columna es la forma en la que están trabajando la mayor parte de los hospitales hoy en día en nuestro país. Esta tabla la tomé de un artículo publicado en el 2011 en el New England Journal of Medicine por el doctor Michael De Vita. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues
Este es un código de emergencia tradicional. ¿Cuál es el código de emergencia tradicional? Pues el que vemos en las películas. Volvemos otra vez, la reanimación cardiopulmonar, la desfibrilación, todo esto. ¿Cuál es el criterio para activar este código? Pues que el paciente ya no tiene pulso, no respira, no se puede medir su presión arterial, el paciente no responde. Los cuadros típicos atendidos, pues es un paro cardíaco. El corazón de ese paciente ya no está latiendo. La tasa de activación de 0.5 a 5 por cada 1000 admisiones, pero la mortalidad es del 70 al 90%. Así le den ustedes la mejor reanimación cardiopulmonar a los pacientes que presentan un paro cardíaco dentro del hospital, su mortalidad es altísima. Es totalmente diferente el pronóstico y el panorama de un paro cardíaco que se presenta fuera del hospital al que se presenta dentro del hospital. ¿Qué es lo que vamos a cambiar implementando un sistema de respuesta rápida? Pues ahora el criterio para activar un código ya no va a ser que el paciente prácticamente está en paro. Vamos a activar un código de emergencia cuando esté hipotenso, taquicárdico, taquipnéico o que tenga hipoxemia. Es un paciente que todavía está vivo. Su corazón todavía late. Es una emergencia y es un paciente recuperable. Esto nos va a permitir identificar cuadros clínicos diferentes como sepsis, que es una causa de las causas más frecuentes de muerte en los hospitales. Edema pulmonar, arritmias, insuficiencia respiratoria. La tasa de activación, si bien es mayor, la mortalidad es muchísimo menor, del 0 al 20%. La diferencia es trascendente, es algo complicado, es algo que hemos venido trabajando desde hace algunos años, pero esto es romper paradigmas, romper costumbres, romper el sistema con el que estamos acostumbrados a trabajar en los hospitales y por eso debemos echar mano de la tecnología y de los sistemas automatizados. Esta imagen la tomé en el Congreso Internacional de Sistemas de Respuesta Rápida que se llevó a cabo en Singapur y esta fue la estadística que presentó uno de los hospitales de Singapur de cómo empezó a trabajar con el proyecto de sistemas de respuesta rápida. El número de paros cardíacos que ellos tenían al año, en el año 2009, era alrededor de 5 paros cardíacos al año. Creo que algunos hospitales esos son los que tienen a la semana, en algunos lugares. Y la tasa de activación del código de respuesta rápida fue muy baja. ¿Cuál es otro problema? Que nos hartamos muy rápido. Comenzamos a utilizar este proyecto un mes y no, es que no funciona, qué flojera, más trabajo. Ya saben, la dificultad de romper paradigmas e innovar. En Singapur tardaron 1 año para lograr comenzar a incrementar el número de activación de códigos de respuesta rápida. Y con el paso del tiempo y los esfuerzos que se fueron realizando de manera conjunta, el número de activaciones de códigos de respuesta rápida llegaron a incrementarlos hasta 50 códigos de respuesta rápida al año. ¿Qué es lo interesante? Vean las curvas. La curva verde es el número de activación de códigos de respuesta rápida y el rojo es el número de paros cardíacos al año. Y esto se ha demostrado en muchísimos hospitales, en muchísimas investigaciones, que mientras más códigos de respuesta rápida se voceen en los hospitales, el índice de paro cardíaco se va para abajo. Esto quiere decir que este proyecto salva vidas, mejora la calidad de atención del paciente y por supuesto tiene un impacto muy importante en la seguridad del paciente a través del monitoreo continuo. También nos da la oportunidad de identificar pacientes que ya no van a ser recuperables, pero vean el panorama que es tan diferente. Un adulto mayor de 90 años que se comienza a deteriorar y que nadie se da cuenta, y cuando cae en paro, corremos y le damos maniobras de reanimación y lo intubamos y le damos una descarga eléctrica y le dejamos las costillas fracturadas después de darle 10 minutos de compresiones torácicas y que la familia está afuera sin saber qué es lo que está ocurriendo porque en la mañana les dijeron que el paciente iba bien y pues la escena por supuesto no es nada agradable. El paciente fallece, pero fallece con 20 manos encima y con sondas y catéteres por todos lados. Si logramos identificar el deterioro del paciente de manera temprana, también nos va a permitir tomar decisiones. Este paciente de 90 años se ha deteriorado. Si nosotros queremos atenderlo porque tiene una neumonía intrahospitalaria, tiene otra complicación, vamos a tener que intubarlo, conectarlo a un ventilador, conectarlo a una máquina de hemodiálisis, etcétera, y realmente el panorama
es muy difícil que el paciente vaya a salir adelante y vaya a sobrevivir. Entonces, ¿qué hacemos? En ocasiones tenemos la oportunidad hasta de preguntarle al paciente qué es lo que quiere. Y un paciente que identificamos que ha presentado deterioro clínico y que su panorama y pronóstico no es favorable, tiene la oportunidad de fallecer sin dolor, tranquilo y tomado de la mano de su familia, sin necesidad de que los médicos estemos encima de él. En ese sentido, no solo el sistema de respuesta rápida permitirá salvar vidas, mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente, sino que nos va a permitir dar una atención médica muchísimo más humana y ética. El objetivo es cero código azul y cambiar por completo el sistema en el que está organizado y cómo es que funciona la estructura en los hospitales. Espero que se lleven toda esta herramienta y todo este conocimiento a los lugares en los que ustedes laboran, y pues tienen también los contactos de los grupos y las asociaciones que pueden ayudar para dar capacitación y acercar también herramientas tecnológicas que permitan culminar con este proyecto. Muchas gracias. Para finalizar, vamos a hacer la entrega de un pequeño reconocimiento por su participación en Medical Expo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. ¿Sí? Sí, le van a acercar el micrófono. Dentro del área pública donde yo laboro, como tal no está establecido este sistema de respuesta rápida. Sin embargo, el personal es joven en el área de urgencias, entonces está rompiendo prácticamente estos prejuicios, paradigmas que ya se vienen manejando de si el médico no lo indicó, pues no lo hago, ¿no? Entonces están teniendo más ojo clínico, están teniendo más decisiones autónomas, y en el área de choque sí se ha reducido un poco el índice de fallecimientos. Como aportación sería que el área federal apoyara a los hospitales públicos para los dispositivos, precisamente para el monitoreo continuo de estos pacientes en estado crítico, como lo mencionaba usted, del triage a distancia, porque pues sí, al final de cuentas sí hay un adscrito, pero no contamos con el sistema de tecnología. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, porque el personal no lo sabe cuidar, porque ya se lo llevaron, porque infinidad de cosas. Entonces sí es importante que el área federal apoye a los hospitales públicos, porque es el área más desfavorecida con estas tecnologías. No llega a todas partes, y menos a las áreas rurales. Claro, sí, muchas gracias. Pues el reto, por supuesto, la viabilidad de implementar el proyecto en un sistema hospitalario privado y uno público es totalmente diferente. El público es un gran reto, pero no es algo imposible. Tenemos incluso pacientes con ventilación mecánica en hospitalización de general. Cuando yo comento esto en los congresos de la Sociedad Internacional, me dicen, ¿qué? ¿Cómo que tienes pacientes intubados en piso? No lo puedo creer. Y yo, sí los tenemos. Pero el objetivo es que a través de la implementación de este proyecto, incluso puedan disminuir el número de pacientes que requieran ventilación mecánica en hospitalización general. Entonces, por supuesto que es una gran labor, pero es algo en lo cual mientras más nos sumemos a este proyecto, seguramente vamos a lograr implementarlo. Bien. ¿Y tenían otra duda aquí adelante? Le van a acercar el micrófono. Hola, no, solo quería saber en qué hospitales actualmente aquí en México o en la República tienes implementado este sistema, este software. Claro, sí. Este proyecto lo hemos implementado a través de la plataforma de signos vitales, Intramed RR, en hospitales privados en la ciudad de Querétaro, particularmente en el Hospital Star Médica y otros hospitales que laboran también en ese sector, como en el Hospital San José. Bien, son principalmente los hospitales en los que se ha desarrollado este proyecto, y pues bueno, estos son los más innovadores a través de la plataforma Intramed RR. Otro hospital que sé que funciona con este sistema es el Hospital San Angelino Universidad, que a través del liderazgo del doctor Enrique Monares ha logrado implementar este proyecto.
Y bueno, el hospital donde yo me formé, que es el Hospital Ángeles de Pedregal, mi tesis la hice en este tema y pues fue acerca de la implementación de este proyecto, y es otro hospital donde también está funcionando actualmente este proyecto de respuesta rápida. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias y tengan muy buena tarde.